importante, porque es la manera como se explota el petróleo en un país. Una transnacional llega, hace las mínimas inversiones posibles, se lleva el mejor petróleo, el de más calidad, y deja el resto en el subsuelo. Cuando hay un factor de recobro de menos de 8%, significa que de cada 100 barriles, 92 se quedan para siempre en el subsuelo. Solo se explotan 8. Así es como se explotaba petróleo en el régimen concesionario de las transnacionales y en la apertura petrolera. Esto da o dio que en ese momento el ingreso bruto por barril, el 53% del ingreso bruto por cada barril se lo quedaban las transnacionales y el 47% el Estado. Estos eran los años en que aquí le quitaron las prestaciones sociales a los trabajadores, estos eran los años de las crisis terribles, en los años 80, 90, estos eran los años en que el Estado comenzó a desprenderse de la educación, de la salud, de todo, porque decía que no tenía ingresos. Claro, los ingresos estaban aquí, en las transnacionales. Cuando llega el gobierno del presidente Chávez, uno de los elementos importantes, además de restablecer el precio, fue restablecer el régimen fiscal. Y se actuó contundentemente. Se llevó la regalía de 1% a 33,3%, que es lo que establece nuestra ley. Se llevó el impuesto de 50%, de 34% a 50%, o sea, un impuesto petrolero. La participación de PDVSA siempre es al mínimo el 60%, es decir, hoy día PDVSA opera, porque PDVSA la estaban privatizando. A PDVSA entregaron los convenios operativos a los privados. PDVSA vendieron los muelles, vendieron los buques, vendieron los taladros, vendieron la inyección de gas, vendieron la inyección de agua, estaban preparados para vender PDVSA. Eso se detuvo y PDVSA volvió a utilizar, a ser el operador en todos los proyectos, y el factor de recobro, es decir, al menos el 20% de los barriles lo recuperamos, como un piso. Bien, ese régimen fiscal tiene consecuencias. Fíjense estas láminas, lo cual habla también de qué es lo que ha mantenido nuestra economía invulnerable, en buena medida, a la crisis económica mundial del capitalismo. Es esto, que nosotros ahora captamos más ingreso petrolero. La renta petrolera nos las quedamos nosotros. Fíjense, estos fueron los últimos años de la Cuarta República. Tenían una política volumétrica donde el precio estaba por el piso y tenían un régimen fiscal de la apertura petrolera. Solo entraron al país 23.487 millones de dólares. Ese era un país en crisis. El Caracazo, la pobreza, bueno, todo el desastre de los finales de la Cuarta República. Fíjense que nosotros lo primero que hicimos fue recuperar el precio, pero además con el conjunto de ajustes a las leyes y sobre todo la nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco, nosotros logramos obtener en el periodo 427.100 millones de dólares. Esta es la razón clara de por qué tanta adversión de las transnacionales contra nuestra empresa, nuestro país, porque este dinero era el que se llevaban las transnacionales. Si nosotros hubiéramos tenido un nivel de precio adecuado, pero no hubiéramos modificado las leyes, por lo menos esta cantidad se lo hubieran llevado las empresas transnacionales. Entonces, hemos restablecido el ingreso fiscal petrolero. Con estos recursos, nosotros podemos actuar en un plan de desarrollo nacional y usar la renta petrolera como una herramienta para superar el modelo rentista petrolero. Cuando hablamos de aportes fiscales petroleros, yo quería introducir aquí una discusión, porque es bueno que lo sepan también.